Hola, soy René Landaverde. Bienvenidos a su programa Opiniones. En esta oportunidad vamos a conversar con varios candidatos a ocupar un cargo dentro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Veteranos y Excombatientes, INAVE. La idea es que podamos conocernos y podamos conocer la plataforma de trabajo que ellos están proponiendo para los próximos 3 años de la Junta Directiva del INAVE. Me gustaría que se presentaran para que los conozcamos. Sí, en primer lugar, tengo aquí a mi lado derecho al compañero Raúl Vázquez, ¿verdad?, que va como candidato en la fórmula de los lisiados. 2, presento aquí al gran compañero Porfirio Figueroa, que va como candidato de la planilla de Abdíes, que tiene es combatiente del FMLN en todo el país, y su servidor Mario Cabrera, que siempre está acompañando y me han nombrado como el observador, ¿verdad?, para la Plaza de San Salvador, ¿verdad?, para que los represente a ellos. Sencillo. Correcto, Mario. Entonces, Porfirio va por la fórmula de excombatientes, que es la planilla número 2, y en el caso de Raúl va en la planilla, no, en la fórmula, ¿verdad? Juntamente con Pedro Ortega, por el sector de lisiados de guerra, así es, correcto. Comencemos a platicar entonces con Porfirio, si les parece. Porfirio, tú vas en la planilla de los excombatientes, que es la planilla número 2, para la Junta Directiva del INAVE. Hablamos primero de quién es Porfirio, ¿verdad? Un poco de tu trayectoria y hablemos del proyecto que ustedes están construyendo. Bueno, yo, en resumen, yo soy Porfirio Salvador Figueroa Enríquez, conocido en la guerra con el seudónimo de Nicolás. Mi trayectoria, podemos decir, he sido junto con todos los compañeros que hemos venido luchando en función de los discapacitados, luego de los veteranos, luego de los combatientes, en función de garantizar lo poquito o mucho que tienen ahorita los lisiados y lo que queremos construir para los veteranos y excombatientes. No me quisiera meter en qué es lo que hicimos en la guerra, porque lo más importante es ya en este momento qué podemos hacer por los veteranos y excombatientes y discapacitados de guerra. Correcto. Mira, Porfirio, háblanos de cómo surge la ley de veteranos y excombatientes, cómo surge el INAVE, de dónde viene, quiénes construyeron esto. Esto tiene su origen en el 2010, cuando el FMLN tuvo problemas políticos fuertes con el presidente de entonces, era Mauricio Funes. Mauricio Funes se vio obligado a, como dice el dicho, que la cuña que más apriete es de la misma madera. Entonces, cuando el FMLN prácticamente le estaba amarrando el todo, él se vio obligado a convocarnos a una reunión a Casa Presidencial a todos los excombatientes para que le hiciéramos fuerza para enfrentarse al FMLN. Y así es que aparece en ese momento el sector de veteranos excombatientes, porque hasta ese momento no existía organizativamente el sector de excombatientes, solo existía el sector de lisiados, discapacitados de guerra del histórico FMLN. De ahí viene, en ese momento, el señor presidente Funes designa a Alex Segovia para que sea el intermediario directo con nosotros. Y en resumen, empezamos a trabajar, empezamos a hacer el registro de los excombatientes, que es la base del por qué ahorita existe el INAVE, por ejemplo. También se trabajó en una primera ley solo de excombatientes. No se estaba tomando en cuenta en ese momento a los veteranos de la Fuerza Armada, porque no existía todavía una mesa de veteranos, solo existía la mesa de los combatientes. Empezó a crearse esa mesa a partir de que nosotros estuvimos en él. Se
Y esa ley que nosotros logramos construir en la Secretaría Técnica de la Presidencia se metió a la Asamblea. Por cierto, el ministro Zelaya Andía fue el que le dio iniciativa de ley, pero no pasó. Y quienes se opusieron a eso fue el FMLN, fundamentalmente la Lorena Peña, es la que más se opuso a esa situación. Pasó tiempito y lo que se aprobó en ese momento fue una ley que el presidente Sánchez Serén nos propuso en Casa Presidencial cuando él ya fue presidente, de una ley en donde él decía que los representantes de los excombatientes él los iba a definir. Nosotros no teníamos que presentarle una terna, pero nosotros no estuvimos de acuerdo y ahí se cortó toda relación con el FMLN en el poder. Pero esa ley fue la que al final aprobaron y así fue como apareció la primera comisión administradora de excombatientes y lisiados, que a partir de ahí estuvieron prácticamente la mayoría de los que ahorita están en la junta directiva del INAVE, incluido el que fue presidente en ese momento de esa comisión, que era Marcelo Cruz, que antes de eso él era el asesor del ministro Zelaya Andía. Entonces, ahí se vino dando, quizá desde ahí se comenzaron a dar los malos manejos que se dieron en cuanto a que metieron después un montón de gente que realmente no era combatiente y tampoco era gente de la Fuerza Armada. Se empezaron a oír rumores de que estaban vendiendo las actas de altas y bajas, y en las gobernaciones metían la lista, no le llenaban todo las páginas, que eran como 5 o 6 páginas que nosotros tuvimos que llenar en el primer registro para meternos al registro de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Ya en ese momento de la comisión administradora solo llevaban la lista la gente del FMLN para meterla. Okay. Desde ahí viene inflado todo el padrón o la lista de los beneficiarios de veteranos y excombatientes del INAVE. Me interesa que hablemos precisamente de la ley, porque es ahí donde surgen los derechos para los veteranos y los excombatientes. Ya nos dijiste, Porfirio, de que esta ley es gracias a una iniciativa que viene del sector de excombatientes. Correcto. Entonces, Raúl, me gustaría que nos hablaras sobre cuáles derechos son los que surgen con la aprobación de esta ley. Es decir, ¿a qué derechos tienen los veteranos y los excombatientes, los lisiados, a partir de la aprobación de esta ley? Vaya, brevemente, para que podamos después hablar de este momento. Sí. La ley del 2015, que es la primera, surge en aquel momento de las iniciativas de asociaciones de la Fuerza Armada y de la propuesta de ley que se había hecho con el exministro Ernesto Zelaya Andía. Entonces se aprueba esa primera ley sin asignar fondos, pero al menos teníamos ley. La ley hablaba pues del beneficio de un desembolso, de una especie de pago pues por los servicios prestados, tanto de uno como de otro, ¿no? Y luego se habla de una indemnización, pero se hablaba de un desembolso mensual que había que dar, pero no decía cuándo iba a empezar eso, ni se tenían los recursos. Se habla también de una cuestión de salud, para lo cual se armó un programa con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Agricultura estaba presente también en ese momento y se mandaba un representante y así, diferentes cuestiones. El ISSSTA estaba presente porque se iba a revisar lo que eran las tierras ociosas que el ISSSTA tenía por ahí, y había que ver que la mayoría, ustedes sabemos que la mayoría de combatientes de la guerrilla, y así como los soldados, pues eran gente trabajadora del campo, que con eso se podía sacar de esa situación de pobreza en la que estaban la gran mayoría, el 85% de la población, excombatientes y veteranos,
de origen campesino. Ok. Entonces, se creó eso, y en la ley lo dice, ¿verdad? En la primera ley. Posteriormente, sin ponerle, como le dicen, carne al asunto, se da una situación de que se va exigiendo, se va movilizando el sector, tanto de exguerrilla como de la Fuerza Armada, y empiezan ya a crearse más mesas, ya no solo de que la ley ya estaba y que iba a haber representantes de lista del Ministerio de Agricultura, sino que el programa de salud se crea y se hace un censo en las unidades de salud, o sea, para que la gente empezara a ir a las unidades de salud, ver de qué, o sea, ya hay un sector de gente muy mayor, Ok. a verse cómo estaban del azúcar, la presión alta, si había enfermedades terminales, cáncer, etc. En ese ritmo llegamos al 2018. Ya en el 2018, tanto excombatientes de Fuerza Armada, o sea, soldados y miembros de cuerpos de seguridad, paramilitares, ya se estaba pidiendo una cuestión más concreta, pues, Sí. y ver si iba a haber un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto específico. Entonces es a partir de esta segunda ley que se aprueba en el 2018, que la gran iniciativa más la tuvieron los partidos de derecha, como decía Porfirio, porque el Frente al final termina sumándose, ¿verdad? Y sí se aprueba, ¿verdad? Hay anécdotas de que hubo dos diputados del FMLN que prefirieron levantarse e irse al baño en vez de votar. Se votó por 82 votos. Anécdotas como esa. Vaya. Entonces, en 2018 ya se contaba con la figura del INABE, Instituto Administrador de los Beneficios a Excombatientes, el veterano. Y a ese respecto, Raúl, Ahí- hoy por hoy, ¿cuáles beneficios están recibiendo directamente los veteranos y cuáles serían un poco las propuestas que vamos a construir? Vaya, en el contexto, una vez aprobada la ley, la segunda, en 2018, y existiendo el concepto ya de INABE, entonces, bueno, el partido FMLN se apresura a crear asociaciones, porque antes no las había creado, ¿verdad? Entonces se apresura a darle personería jurídica, y a las que venían en 2015 siendo como de hecho, que se le llama, Sí. pues le busca ahí lo que se le llama su personería jurídica. Claro. Y ya los excombatientes del FMLN, del partido, Sí. crean asociaciones. Va. Así llegamos a finales del 2018 y surge una propuesta de dar los primeros $50 a los excombatientes y veteranos que pasaran de 60 años por ahí. Sí, ¿verdad? Había un ¿Verdad? criterio de edad. Sí, entonces aparecen los primeros $50. Octubre, noviembre, diciembre. Ya en el 2019, ¿verdad? Todavía no había llegado el presidente Nayib Bukele. A partir de enero ya se incluyen todos los excombatientes y veteranos a recibir esos $50. Sí. Pasa todo ese año, del 2019, y ya en el 2020 el presidente Nayib Bukele le inyecta $50 más, que es la pensión que ahorita se tiene. Sí. Eso es como lo más tangible, Significativo, ¿verdad? sí. Lo demás, pues ya es la historia que vamos a, parte de eso ya lo dijo Porfirio. Correcto. Al realizarse las elecciones, cuando estaba todavía el presidente Sánchez Serén y el ministro Aristides Valencia, se dan en abril, antes de que el gobierno salga. Sí. Un mes, 2-3 días antes de que venciera el gobierno de Sánchez Serén, prácticamente queda esa directiva electa. Sí, correcto. En el caso de las otras asociaciones, no quisimos participar porque los tiempos que nos pusieron fue, bueno, ya tienen listo todo, no sé cómo tener listo todo, pues. Entonces ellos ajustaron los 4 propietarios y los 4 suplentes. Sin hacer el O proceso sea, de elección. todos los demás, sí hubo elecciones, Ok. pero para ver quiénes iban a quedar de propietarios y quiénes de suplentes. La gran mayoría de asociaciones no nos presentamos a esas elecciones, y por ahí están los pronunciamientos de comunicados explicando las razones. Sí. Entonces, primero, para poner en contexto, para poder participar en esta elección hay que pertenecer a una organización
legalmente constituida, que tenga personería jurídica. Segundo, el INAVE, la ley, si bien es cierto, ha habido un avance y con el empuje que le dio el presidente Bukele, pero todavía hay, digamos, deudas pendientes. Respecto a la pensión, no es de $100 de acuerdo a la ley. Hay un tema de indemnización, hay un tema de otras prestaciones que me gustaría que, no sé si vos, Porfirio o Mario, nos hablan de esto. Sí, lo que pasa es que el INAVE en su administración desde el 2019 han estado, para nuestra apreciación, han estado cometiendo irregularidades que rayan en la ilegalidad. Por ejemplo, ahí aparecen todas las noticias que dicen, bueno, hoy sale en la página web del INAVE de que han entregado 6 casas y las sacan ahí y cada cierto tiempo sacan que 3, que 4, que 5. Pero nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son los criterios que están definiendo o que define a quién le van a dar esas casas? Que no los conocemos. Y hay un montón de gente que tiene casas de plástico y todo, pero a ver de dónde apareció ese criterio que a esto fueron. Lo mismo es con todos los otros programas que se están dando, y nosotros estamos claritos que el Estado no tiene la capacidad financiera como para darle a todititos vivienda, a todititos una beca para sus hijos, porque de repente tenemos 5 hijos, no nos van a dar para los 5 hijos, y somos casi 100,000 los beneficiarios, no hay para eso. Pero ¿cuáles son los criterios o los elementos de valor para quien deciden darle esas becas o esas casas o esos créditos o todos los programas que están dando? Porque sí están dando el programa, pero lo que nos queda un mal sabor es que no conocemos cuáles son los criterios. Nos da la impresión de que esos beneficios son para gente allegada a los de la Junta Directiva del INAVE. Entiendo de que esos programas, si bien es cierto, están, pero no cubren a todo el universo de los beneficiarios. Ni siquiera, me atrevo a decir, ni siquiera un 5%. Ok. ¿Tienen información de cuánto es más o menos el presupuesto anual que recibe el INAVE? El de este año es de 210 millones. Ok. Para el próximo son 185. ¿Ustedes han estimado más o menos de cuánto podría necesitar el instituto como para medianamente atender los derechos que están ahí en la ley? Es que yo creo que para poder dar siquiera un 10 o 15% se necesita el doble del presupuesto que se tiene ahorita. ¿Y qué proponen ustedes para poder financiar al instituto? Es decir, los recursos del Estado ya sabemos que son limitados. Entonces, la Asamblea hace una proyección en base a la propuesta que le hace el gobierno y pues ahí se va. Por supuesto, no va a lograr atender todos las obligaciones que tiene el instituto. Entonces, ¿qué otras alternativas podemos buscar en esta? Nosotros, como planilla de candidatos para la Junta Directiva del INAVE, tenemos 7 líneas de trabajo. Perfecto. Si logramos llegar a ser parte de la Junta Directiva. El primerito es exigirle a la Corte de Cuentas de la República que haga una auditoría profunda financiera, de funcionabilidad y de salud. 2, y eso para garantizar de que si ha habido mal manejo no se siga dando, porque tenemos sospechas muy grandes de que ha habido mal manejo. Y como ejemplo tenemos, por ejemplo, hace como 3 años dieron una canasta de víveres de boca del presidente y del gerente general. Nosotros conocimos de que habían comprado como 120,000 canastas a un valor de entre 20 y 25 dólares, casi son más de 5 millones de dólares. Pero también de boca de él nos dijo de que ese reparto se había dado entre las asociaciones que formaban parte de la Junta Directiva. También de boca de ellos nos dimos cuenta de que eso, al final, ellos tuvieron que entregárselos a los alcaldes para que las terminaran repartiendo. ¿Y eso qué es? Eso es malversación de fondos.
Eso es una desigualdad, digamos, porque no todos los beneficiarios, Exacto. de acuerdo a la ley, recibieron. Exacto. Y no forman parte de esas 4 o 3 asociaciones que están en la junta directiva. De eso nosotros fuimos a la Corte de Cuentas y pusimos la denuncia. Según entendimos, la Corte de Cuentas fue a hacer la auditoría, pero no nos han dicho qué ha pasado con eso. Ok, entonces la importancia de estar en la junta directiva significa ejercer una labor de fiscalización. Es decir, también de auditoría, como tú lo dijiste, para ver si los fondos se han administrado legalmente. Correctamente. El otro elemento, nosotros consideramos que debemos de hacer un censo profundo, socioeconómico y de salud de todititos los beneficiarios del INAVE. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que no conocemos cuáles son los criterios de los cuales están determinando a quién entregan y a quién no los beneficios, nosotros consideramos que debe de dársele a los que tienen mayor situación precaria de los beneficiarios. O sea, tiene que haber una priorización de las necesidades entre los beneficiarios. Y como no hay para darle a todos, entonces hay que prioridad. Y la única forma de hacer, ¿cómo decir?, justos con la priorización es conocer el estado de cada uno de los beneficiarios socioeconómicos y de salud. Hay una tercera línea que es, ahorita están dando capacitaciones, pero las están haciendo aquí en San Salvador. De Chalate, de todos lados, tienen que venir aquí a recibir esa capacitación. Y después de esa capacitación, ahí se quedan. Okay. Nosotros consideramos que debemos de acercar las capacitaciones, marca la redundancia, lo más cerca posible de la localidad donde viven los beneficiarios. Sí, correcto. Y terminando la capacitación, los que quieren ser emprendedores, hay que darles un capital semilla y darles seguimiento con asistencia técnica y más capacitación. Correcto. Entonces, Porfirio, el tema de la capacitación, en esencia ustedes proponen que se descentralice de la capital a los departamentos y que también se trabaje en el tema de la reinserción o la inserción laboral real de los capacitados, digamos. Exacto. Así. Vaya, pero antes de que pasemos a otro de los puntos, porque Mario quería referirse a los puntos. Sí, a referirme principalmente al poder de la institución de beneficiarios, INAVE. Está constituida en un principio por 15 miembros. Okay. De esos, solo 8 son los que representan 4 a la Fuerza Armada y 4 al histórico FMLN. Y manoseado por ellos. Sí. Y el presidente del INAVE lo pone el presidente de la República en turno. Y en ese sentido, lo que meten de relleno para completar esa cantidad, ¿verdad?, que sobre 8 le montan 9 y la mayoría son funcionarios del gobierno. Ya dijo Nicolás ahorita que esa correlación de fuerzas a nosotros no nos ayuda porque ellos están tomando las decisiones estratégicas con el racionamiento del dinero. Sí. Y eso nos afecta a nosotros. Entonces ha surgido una propuesta también en la parte económica, ¿verdad? Porque tenemos $100, ¿verdad?, de individuales. Hay una cuota también para los lisiados, que ellos por ser lisiados ya necesitan otra cuota un poquito más arriba, pero se están pidiendo que suba a $300 la cuota de 100 ahorita establecida y que haya una bonificación o una como indemnización, ¿verdad?, de $3,000. Está esa propuesta ahí tirada. Pueden haber más propuestas, ¿verdad? Pero lo que trata ahora ganar las elecciones con nuestra planilla número 2 es que los 4 que van a ir allí sean honestos y todo en tratar de ser vigilantes para el resto de las decisiones que están tomando la mayoría en la dirección del instituto. Entonces eso nos va a servir a nosotros para ajustar y nos vamos a poner de acuerdo con la Fuerza Armada también para eso. Pero ahorita tenemos una situación muy difícil de lograr de institucionalizarlo. Nosotros como participantes vemos que todo el control que tiene del aparato electoral desde el presidente del Tribunal Supremo, digamos, electoral,
que va a comandar todas las elecciones. Ese es un punto. Y el otro es que todas las regionales, ¿verdad?, electorales y las juntas receptoras de votos son empleados del INAVE, que los dirige el mismo presidente de INAVE. Entonces nuestra correlación en esa parte institucional la llevamos perdida. Entonces solo tenemos derecho a tener un observador, conste, sin voz ni voto. Entonces en ese sentido solo va a llegar a observar. Y entonces en los 5 regionales de votación. Okay. Y esa es una desventaja para nosotros. Claro. Entonces, Mario, si te parece, profundizamos un poco al final, luego de que terminemos con el tema de las propuestas. Tú hacías referencia de que la junta directiva es bastante desigual, es decir, que los sectores, por ejemplo, beneficiarios tienen menos representación, entonces al momento de tomar decisiones se dificulta más, pero eso no podemos cambiarlo ahorita, porque es un tema de la ley, hay que cambiarlo. Ya ganemos nosotros la planilla. Correcto, pero igual, ejercen una labor desde la Junta Directiva de fiscalización, de control, etcétera, etcétera. Porfirio, Raúl, quisiera hablar con Raúl porque Raúl es candidato por el sector de Lisiado, de Guerra, y juntamente con Pedro Ortega. Entiendo que es la única fórmula. Hablamos, Raúl, del trabajo, conocer de cerca el trabajo del INAVE. Sí, correcto. Y tenemos que referirnos al antecedente. FOPROLID fue la única institución en América Latina forjada y construida a través de la lucha posterior al fin del conflicto armado. Se construye la ley, la elaboran los excombatientes lisiados de guerra, que eran los que se movilizaban en aquel momento, después de haber tenido muertos, capturados y gente herida. O sea, es una cosa absurda. Claro, eso lo hizo la administración de Cristiani y luego siguió la administración Calderón Sol con la misma lógica y estrenó a la PNC también pegándoles una gran apaleada a los lisiados de guerra, personas en sillas de ruedas, amputados con... no estoy mintiendo, ahí es de que veamos los periódicos de la época, ¿verdad? Entonces, eso fue gravísimo, no debió suceder, sin embargo, pasó. Y hubo una ley, se creó un instituto, llamado FOPROLID, Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados, ¿verdad?, a consecuencia del conflicto, por las asociaciones de lisiados en aquel momento. Por las mismas asociaciones se elaboraron las propuestas de ley, llegaron a la asamblea, al final tuvimos una ley a finales del 92, no le pusieron carne, no le pusieron presupuesto, pero ya en el 93 se constituyó FOPROLID. Y desde entonces, bueno, no puedo detenerme en 3 décadas, ¿verdad?, de historia, hasta que en el 2022 fue disuelta, ¿verdad?, después de haber jugado su papel. Cosas malas, cosas buenas, el bipartidismo siempre metido ahí, ¿verdad?, por los 2 partidos más grandes, pero mal que bien la íbamos pasando y se tenía a dónde acudir, ¿verdad? Se disuelve FOPROLID y se plantea que era un problema de economía, porque ya estaba el INAVE y que el INAVE iba a asumir y entonces los costos iban a bajar de tener a un FOPROLID muy grande. Bueno, eso fue por supuesto. Y que INAVE iba a asumir. Cuando digo iba a asumir, mejorar, y iba a asumir en todo, la salud, los créditos que se daban, porque podemos estar aquí y contar lo que costó que los lisiados de guerra fueran sujetos de crédito. Nadie, solo los usureros eran los que le podían prestar. Sin embargo, a raíz de propuestas que las mismas asociaciones de lisiados hacían, al final fuimos sujetos de crédito. Ok, entonces todo eso empezó a desmejorar después de que se deshace FOPROLID, finales del 2022. ¿Ya? Para muestra un botón. El 2022 fue el último año que se pagó un bono navideño que los lisiados le llamábamos aguinaldo, que consiste en la mitad de la pensión de los 5 niveles que hay, se le daba el 50%.
Eso ya en el 2023 Ok. no lo tuvimos. Estoy haciendo un recorrido rápido porque no puedo extenderme en 3 décadas de historia, ¿verdad? De Foprolil y cómo el INAVE no supo asumir. Entonces, Porfirio, esta junta directiva del INAVE ha recibido cuestionamientos no solo del sector de combatientes, sino también de los militares, porque eso se ve en las redes sociales. A ese respecto, yo quisiera que hablaras con el sector de combatientes y les dijeras por qué tienen que votar por la planilla 2 que ustedes representan. Hemos hecho el mejor esfuerzo de crear una alternativa a la junta directiva que existe ahorita. Y las otras opciones que hay a partir de después de la de nosotros, está la planilla donde van 4 ex, no ex, sino que son directivos para darle continuidad a lo que se tiene, y la otra planilla igual, que es la que dejó el FMLN partido político. Entonces, creemos que si buscamos que el Instituto de los Veteranos mejore y realmente lleguen los beneficios para quienes más lo necesitan, debemos de cambiar esos directivos que están ahorita. Y los que estamos en la planilla tenemos trayectoria de lucha desde que solo existían las organizaciones de discapacitados, y buscamos juntos crear también la alternativa de los veteranos con reunirnos con Funes, y todo ha venido. Creemos que tenemos la lucha, o es decir, hemos dado el ejemplo de lucha por el sector. Ok. Quisiera, Raúl, también Sí, que correcto. llamara a todos nuestros amigos a Mira, que voten por... brevemente, la historia del Lisiado de Guerra en El Salvador, y que no debió pasar lo que ya expliqué, la represión, que la Policía Nacional, el cuerpo antiguo, que el último en desmovilizarse, los apaleara y les ocasionara un muerto, ¿verdad? Un compañero excombatiente que no era lisiado, sino que estaba ahí apoyando, ¿verdad? Y luego viene la PNC ya en la época de Calderón Sol, entiendo yo, y se estrena apaleando también a los lisiados. Costó bastante. Desde las asociaciones que existimos en esa época, se han venido haciendo propuestas y hemos tenido que buscar otros partidos para que nos reciban esas propuestas. Aquí hay un tema de los padres y madres de soldados y de excombatientes, de combatientes caídos. 6.300 eran madres y padres de soldados ahí por el 2015, y 3.000 y algo eran madres y padres de exguerrilleros. Buscamos que se les pensionara, no sé cuántas de esas madres y padres estén vivos, pero eso, por ejemplo, es algo que nosotros, en la cuestión del lisiado de guerra con Pedro Ortega, vamos a retomar. Y que sean pensionados, pues, aunque sea con la pensión mínima, que es de $175.20, que los lisiados, digamos, que aunque tengan lesiones, pero tienen sus dedos completos, aquí el Nico no los tiene, pues, esa pensión mínima de la que estoy hablando, se la merecen estos señores, padres y madres de soldados y de guerrilleros caídos en la guerra. Se la merecen, hombre, se merecen más que eso. Los que todavía sobreviven, tanto de madres de la Fuerza Armada como de la guerrilla, se merecen los últimos meses, los últimos años, tener esa pensioncita. Muy bien, yo les agradezco de manera infinita esta información que nos han dado, porque sirve para que las bases tengan suficientes elementos de juicio para ir precisamente a elegirlos a ustedes. Yo confío en que así va a ser. Raúl, Igual, un placer. nosotros estamos optimistas. Gracias. Y bueno, Mario, gracias Gracias, por toda la información que nos han brindado.